Bom dia, Davi. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. A gente só está aguardando alguns minutinhos para o pessoal acabar de entrar e a gente já começa o evento, tá bom? I guess we can get started. Yes. Okay. So I hope you can hear me well. Good morning and good afternoon to all. My name is Katrina. As you might know, I work for the Buenos días a todos, soy Katrina, trabajo para la GIZ en este proyecto regional para la lucha contra la corrupción. Como decíamos en los días anteriores, yo voy a hacer la apertura y voy a ser la moderadora del día de hoy. Ayer David nos envió una compilación de enlaces que nos van a dar más informaciones sobre lo que vimos ayer. Y en este enlace ustedes pueden encontrar varios materiales del día de hoy y de los anteriores también. Por si tienen alguna dificultad, pueden enviar un correo y puedo tratar de ayudarlos a todos.
Solo quiero hacer unas observaciones y una presentación inicial de lo que vimos ayer antes de llamar a Bruno para que haga la apertura oficial de la clase de hoy o de la presentación de hoy. El martes pudimos compartir algunas experiencias sobre las agencias de auditoría de Brasil, Perú y Chile. Vimos lo caro que son las infraestructuras y las mega estructuras. Ayer tuvimos una presentación muy interesante del profesor Alexander Budzier de la Universidad de Oxford. Él nos explicó sobre los desafíos y las posibles soluciones para la viabilidad de los proyectos. Habló también de los sesgos y del papel importante que tienen ellos en la toma de decisiones. Además nos habló del problema de la tergiversación de los datos y ahora estamos muchas veces sobreestimando los presupuestos, infraestimando las fechas, y me gustó mucho la reflexión que nos dejó ayer el profesor, porque nos decía de cómo podemos ser mejores previsores para esas grandes obras. Y para esta mañana tenemos a Andreas Lied. Él es también de Oxford Global Projects y él nos va a hablar de cómo aplicar el modelo de RCF y cómo ser mejores previsores. Sin tardar más, quiero llamar a Bruno para hacer la apertura de la presentación de hoy, del día de hoy. Bruno es un ingeniero de redes de comunicación, graduado por la Universidad de Brasilia, tiene su doctorado en auditoría por Gama Filho. Ocupó el cargo de secretario de Fiscalización en Infraestructura Urbana en el Tribunal de Cuentas de Brasil del 2016 al 2020 y actualmente ocupa el cargo de auditor jefe de infraestructura portuaria y ferroviaria en el TCU. Muchas gracias, Katrina. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con todos para este último día de mini curso de viabilidad en foco. Es muy bueno traer esa reflexión y poder ahondarnos un poco más en este tema tan desafiador. En esa breve introducción del día de hoy, en esa apertura, quiero hablar un poco más sobre los desafíos para el sector de la infraestructura en Brasil. Eso comienza el lunes en el webinario que tuvimos. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Agora tá indo. E eu comentei a respeito. He comentado sobre la especialización por la que pasó el tribunal en años anteriores y cómo eso nos ayudó a tener una actuación más sistémica, más amplia sobre todo el proceso de la política pública, desde su acompañamiento, inversiones públicas, estatizaciones, después pasamos por la regulación y fiscalización. Esa especialización nos promovió, nos favoreció uno de los principales trabajos que hizo el tribunal en los últimos años sobre la auditoría de las obras inconclusas o paralizadas. Nosotros identificamos en ese trabajo una realidad sorprendente. Un tercio de las obras públicas del país estaban paralizadas y eso no se restringía a un sector específico, pasaba por carreteras, por construcción de rieles, guarderías, hospitales, en general. Casi todos los sectores padecen del mismo problema. Y hablando de los megaproyectos, eso no es diferente. Esa también es una realidad cada vez más grande. Y al adentrar a este tema y al buscar, identificar y hacer un diagnóstico de la situación en el país en aquel momento, buscamos profundizarnos
en las principales causas que llevaban a la paralización de las obras. Y lo que vimos fue que prácticamente la mayoría de esas obras, para todas ellas encontramos tres causas raíces: las fallas de proyectos, la disponibilidad de recursos y la capacidad institucional. Identificamos que prácticamente esas tres grandes causas se relacionan con problemas de planificación y también de viabilidad o falta de análisis de viabilidad. Es un dato sorprendente. En otra auditoría operativa que hicimos para la gestión de riesgos en la cartera del Parque del Ministerio de las Ciudades, vimos que para saneamiento, por ejemplo, el presupuesto anual previsto para el año 2017, si no me equivoco, llevaría como 54 años para que el ministerio pudiera concluir toda su cartera sin contratar ninguna nueva obra. Era un número muy sorprendente y esa realidad nos muestra que hay mucha cosa que empieza sin esa posibilidad de cumplir con el tiempo. A veces no hacemos esa evaluación de si la obra es viable y si sostiene a lo largo del tiempo y cuáles serían los beneficios reales para el país. Y la realidad termina justamente en esa paralización de las obras, muchas veces esa inconclusión o descontinuidad provocada por el cambio de gobiernos o por falta de recursos, pasando siempre por el tema de la viabilidad. Entendemos entonces que hay muchos desafíos en nuestro país y que tenemos que considerar cuando tratamos de la toma de decisiones y de la viabilidad de esos megaproyectos. El primer aspecto inherente a esos megaproyectos es su complejidad. Muchos de ellos dependen de multidisciplinariedad, muchos demandan equipos técnicos muy robustos, y muchas veces hay proyectos específicos en los que la administración pública no tiene la experticia necesaria. Hay proyectos que son dimensionados de una manera muy diferenciada a lo largo del tiempo. A veces tenemos un abanico de proyectos para un determinado sector y pasa a otro sector, y a veces faltan equipos técnicos especializados por parte del sector público. Y eso conlleva un gran desafío con relación a los plazos. Son proyectos complejos que demandan grandes plazos para la elaboración, para la entrega, para el acompañamiento. Y esas dos cuestiones, la complejidad asociada al plazo, nos presenta una gran dificultad cuando hablamos del momento político. Esos megaproyectos, para llegar a su madurez, para que estén idóneos para su ejecución, necesitan una mayor evaluación, incluso para la toma de decisiones de cuándo empezarlos, cómo comenzarlos. Y el momento político no siempre nos permite esta evaluación. Hay todo un ciclo político de 4 años normalmente. Y cuando hablamos de proyectos relacionados con municipios, ese plazo a veces no se conjuga con el gobierno federal. Tenemos cada 2 años prácticamente un cambio y una descontinuidad de gobiernos en alguna esfera de gobierno. Entonces, esos proyectos sí demandan políticas más de Estado y no de gobiernos. Hay toda una legitimidad por parte de los gobiernos. Ellos quieren dejar sus legados, quieren dejar sus marcas, y eso es legítimo. Pero al mismo tiempo debemos considerar este desafío para que esos gobiernos tengan esa responsabilidad para la toma de decisiones de proyectos que van a representar una maximización de resultados para el país. Esa madurez se exige no solo para que hagamos una evaluación de la viabilidad de manera adecuada, se exige también para la seguridad jurídica. En el tribunal, cuando evaluamos los procesos de desestatización en general,
vemos varias brechas vinculadas a la falta de madurez de algunos proyectos. En muchos casos, vemos estudios de viabilidad que no están maduros y a veces aún maduros sufren constantes modificaciones durante el proceso. Y eso demanda un mayor cuidado por parte de la administración pública, del cómo se va a privatizar ese activo, cómo se va a transferirlo a la iniciativa privada para que no haya inseguridad jurídica, para que no haya judicialización posterior si no son mitigados esos problemas durante el proceso de madurez y de evaluación del proyecto antes mismo de las licitaciones públicas. Para el sector de infraestructura hay muchos intereses que a veces son difusos y hasta antagónicos. Son varios los sectores que demandan una mirada sobre su sesgo y muchas veces hay intereses no republicanos también que siempre buscan direccionar esa toma de decisiones para determinadas políticas o determinados grupos que pueden beneficiarse. Y otro desafío, otro gran desafío tiene que ver con la asimetría de la información. No se puede resguardar toda la experticia, todas las informaciones que tienen las empresas que pueden tener más informaciones más fiables y que a veces no comparten esas informaciones con el poder público. Esa asimetría de información junto con el sesgo de optimismo tiene que ser mitigado, tiene que ser sopesado para que de hecho los proyectos que se llevan a cabo, que contarán con grandes recursos públicos, que esos proyectos de hecho estén cada vez más calibrados con una transparencia y con una mayor confiabilidad. Ese es un desafío que tiene nuestra administración pública. Termino por aquí y deseo a todos un excelente mini curso en este tercer día. Catrina. Muchas gracias, Bruno. Ha sido muy interesante la presentación. Sin tardar más, quiero ahora presentar a Andreas Lied. Él es el jefe de ciencia de datos, director de ciencia de datos de la Oxford Global Projects. Se dedica a garantizar el éxito de los megaproyectos, mejorando la estimación de costes y plazos, considerando las evaluaciones comparativas y la previsión de clases de referencias. Trabaja con proyectos técnicos en su institución, los que implican el uso de métodos avanzados como el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático. Además, responde por la gestión de la base de datos y el de rendimiento de más de 17,000 proyectos. Tiene su formación por Oxford University. Andreas, le pedimos si nos puede ayudar. A los intérpretes pedimos que hable un poco más despacio, teniendo en cuenta que el tema es un poco técnico y queremos que todos puedan entender bien la información. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy amable. Voy a hacer un esfuerzo para hablar más despacio. Yo sé que no es fácil traducir así en vivo. Así que he creado una presentación, he preparado una presentación. Vamos a hablar del informe que hemos desarrollado, que compara carreteras y estructuras de ferrocarril junto con nuestra base de datos. Y a partir de ahí tenemos algunas conclusiones
y recomendaciones de cómo utilizar esos datos históricos y cómo podemos mejorar la toma de decisiones basados en los datos. En el caso de que no hayan visto la presentación ayer de Alexander, quiero revisar un poco la teoría para que todos la tengan claro y que tengan una noción y un contexto adecuado. Es así como observamos y analizamos los proyectos de manera cuantitativa y cualitativa. Primeramente, creo que Alexander les mostró esa lámina ayer. Y aquí quiero que veamos cuáles son los grandes desafíos para los megaproyectos. Son proyectos que no alcanzan las expectativas. Hay una extrapolación de costos sistemática y también de plazos y no entrega los beneficios esperados. He incluido los mismos datos del profesor Boudicquier solamente para que tengan ese panorama general de los diferentes tipos de proyectos. Podemos ver que hay un desempeño muy diferente dependiendo del tipo de proyectos, así como proyectos de energía solar y también de carreteras que operan muy bien con el 1% y el 15% de extrapolación de costos. En la otra punta del espectro vemos proyectos muy complejos con un mal desempeño. Pero en todos los proyectos de infraestructura normalmente hay retrasos y extrapolación de costos y normalmente no entregan los beneficios esperados. Este gráfico también viene de la presentación de ayer, es el mismo. Aquí tenemos los subgrupos de proyectos. Tenemos las construcciones y retirando el restante tenemos a más de 7,000 proyectos y tan solo el 39% de ellos se quedaron dentro del presupuesto, 1 de cada 20 dentro del plazo y dentro del presupuesto y tan solo 0,2% en el plazo, en el precio y con los beneficios esperados. Son ejemplos de proyectos que son entregados dentro del presupuesto con el plazo correcto y con sus beneficios. Esa sería la versión utópica, ideal de los megaproyectos, pero debemos ser realistas con las expectativas y animar a que haya un buen comportamiento para los proyectos. En términos de teoría, Alexander nos explicó al detalle ayer y vemos en la literatura 3 explicaciones principales del por qué los proyectos no caminan bien. Nosotros tenemos explicaciones técnicas, tenemos estimaciones, modelos de datos, es interesante la literatura, pero cuando vemos los proyectos, vemos que ellos no tienen a veces una base, entonces normalmente gastamos más que menos con relación al presupuesto previsto. Tenemos un sesgo de optimista y no somos nada precisos. El segundo punto es el biais psicológico que va por sobre el sesgo de optimismo. Este es el enfoque principal de este tipo de directrices y direcciones de otros países como Reino Unido, en donde vemos ese sesgo de optimismo como siendo la principal explicación para que los proyectos no se desarrollen conforme lo esperado. Y respecto a lo que podemos hacer con el presupuesto y los plazos. El tercer aspecto que también mencionamos fueron las cuestiones de subdimensionamiento de los proyectos, que aquí también presentan un sesgo que son la manipulación de las estimaciones para el bien propio. Por ejemplo, pertenezco a una organización del gobierno
soy un político y ofrezco algunos tipos de incentivos o de fomento para que ocurra una presión sobre el proyecto con valores infravalorados. Y esto puede pasar, por ejemplo, con contratistas y subestiman los valores con estimaciones que no son realistas y promueven, perdón, corrupción, soborno y este tipo de conducta de manera intencional. ¿Cuál es el punto positivo? Es que no analizamos cómo este poder del optimismo que se relaciona al poder político. En realidad son aspectos muy similares y tenemos también varias cuestiones de subjetividad. Es necesario tener una buena planificación, estimaciones más precisas. Y estos sesgos, ¿cómo van a afectar el andamiento de un proyecto? En general, se subestiman los costos o tenemos los riesgos. También son subestimados los beneficios y oportunidades durante la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos sobre subvaloración, tenemos que hablar sobre planeamiento. Es importante tener la visión de la realidad en esta planificación de grandes proyectos. ¿Y qué es lo que podemos hacer entonces? Alex nos ha hablado sobre esto ayer, pero esto es lo que vamos a tratar el resto de la sesión. Me gustaría recordarles qué es esta previsión de clase de referencia cuando tomamos las decisiones. El RCF es muy semejante a aquello que vemos en el mercado. ¿Y cómo vamos a hacer dar estos tres pasos? El primero es la definición de las clases de referencia. En primer lugar, si voy a hacer un proyecto de un ferrocarril, por ejemplo, mi clase de referencia tendrá que ser de proyectos de alta velocidad. Tienen que ser relevantes, analizar proyectos semejantes de alto nivel. No es necesario que entremos en todos los detalles, pero sí en el tipo de proyecto y en la clase de referencia. Eso es suficiente para la identificación de aquello que realmente estoy haciendo. El segundo paso es establecer la posibilidad, la probabilidad, la propensión de distribución, que vamos a dar la clase de referencia que vamos a realizar con un mayor costo, con el mayor y menor costo y hacer esta extrapolación de costos. Después vamos a hacer también una previsión, elaborar una previsión en proyectos de ferrocarriles, datos históricos que serán analizados y considerar cómo se da la distribución histórica de este proyecto, de este tipo de proyecto a lo largo de los años. Tal vez ustedes hayan visto ya esta diapositiva, pero creo que este dato es muy importante. Lo que quiero es mostrarles lo que hace esta previsión de clase de referencia, este RCF. Analizando la gráfica en la parte izquierda, tenemos una previsión convencional en la parte interna. Y este es el resultado de un proyecto. Tenemos una buena distribución de los costos, de los gastos y a plazos mayores o menores. Tenemos una buena previsión de los costos. Vamos a tener una curva que nos muestra la distribución de resultados y el promedio del escenario y cómo este proyecto puede ser bueno o no. Analizamos entonces los datos históricos que se encuentran en la parte de abajo y esta es una comparación bastante típica, esta que se hace con estos datos históricos. Y a partir de esto vemos las extrapolaciones de gasto y una distribución más amplia de los costos de los grandes proyectos. Y
Y podemos ver otros datos cuando utilizamos el método completo. Esta es la manera de hacer comparaciones entre métodos y es importante tener más de una comparación. En este caso, estamos utilizando el RCF para que sea un proyecto realista cuando pensamos en las estimaciones de un proyecto. Aquí tenemos esta gráfica. Les muestro esta gráfica porque sería otra posibilidad que hemos desarrollado con el TCU y también para tener un informe más completo. Estos son resultados bastante concretos del RCF. Aquí tenemos una distribución cumulativa, una curva distributiva, y nos muestra cómo analizar los proyectos cuando pensamos en costos más altos y costos más altos. Estos son datos históricos. Y, por ejemplo, si estoy construyendo un ferrocarril de alta velocidad, recolecto los datos y voy a tener estas estadísticas, esta distribución estadística con extrapolación de costo más bajo y más alto en esta gráfica. Aquí tenemos entonces un proyecto ya realizado. Pueden ver la curva en la parte de abajo con un menor desempeño con los mejores costos y la extrapolación dentro del presupuesto. Y aquel con el peor tipo de extrapolación con alrededor de 140% a más del presupuesto inicial del proyecto. Este tipo de datos, si vamos a hacer, por ejemplo, un ferrocarril de alta velocidad, nos muestra cuáles son los riesgos asociados a este proyecto y varias veces podemos observar los riesgos de distribución. Estas son informaciones extremadamente útiles y podemos decir, por ejemplo, si quiero estar seguro un 50%, tenemos la posibilidad de que 50% esté dentro de los valores presupuestarios y con el valor histórico puedo tener un valor adicional de 20% sobre el presupuesto también utilizando estos datos históricos, 50% o 20% de los datos de un valor presupuestario inicial. Podemos hacer lo mismo. Y si quieren estar seguros, vamos a tener una estimación de gastos o de costos más alto. Quiero estar seguro, tener más seguridad, no quiero tener riesgos de extrapolación de costos, extrapolación presupuestaria y quiero estar bastante seguro. Voy a poner el valor de 20% de extrapolación o 80% de extrapolación en este proyecto. Entonces, es necesario que pongamos un presupuesto, valor presupuestario 30% a más. No recomendamos que hagan esto directamente cuando van a hacer la proyección de los costos de un proyecto, pero es importante hacer todas estas consideraciones a lo largo del proyecto y hacer comparaciones cuando vamos a hacer una previsión de clase de referencia. Si el proyecto presenta más riesgo, menos riesgo, si tengo que tener un contingenciamiento más alto, más bajo, considerando todos los proyectos cuando vamos a pensar en un proyecto similar. Es importante ver si vas a conseguir pagar el proyecto, si esos costos pueden ser incorporados al presupuesto y si es posible o no finalizar cuál es el apetito de riesgo para este proyecto y podemos ser o no más agresivos tal vez y tener un desempeño más alto o más intenso a lo largo del proyecto. O podemos utilizar todas estas informaciones para medir riesgos de evitar cualquier tipo de alto riesgo, que sería un fake tail. De cierta manera, ¿cómo lidiamos? Entonces es necesario ver cómo lidiar con estos riesgos que se manifiestan a lo largo en el transcurrir del proyecto. Ahora vamos a analizar estas orientaciones. Aquello que se hizo en el Reino Unido en el Departamento de Transporte y lo que se hace allí es utilizar esta previsión de clase referencial
cuando hacemos la evaluación de los proyectos. En 2004, desde 2004, tenemos esta gráfica, una visión interna. Vemos la financiación de los proyectos. Yo vivo en Dinamarca y hay un proyecto de ferrocarril que estamos construyendo y tenemos esta visión interna. Por ejemplo, tenemos una contratista, tenemos un portafolio de proyectos de ferrocarril y el riesgo evaluado es de 10% de incertidumbre. Después también tenemos una serie de otras metas más sofisticadas, establecemos varios objetivos de acuerdo con el riesgo y somos siempre de cualquier manera afectados por los sesgos. Y tenemos que calcular también cuál es el efecto de los riesgos y qué es lo que puede pasar. Por fin también tenemos la previsión de clase de referencia. Es algo completamente externo. No es necesario conocer tan a fondo el proyecto para tener una previsión de clase de referencia. De cierta manera es un punto de vista externo sobre el proyecto, evitando de esta manera las posibilidades o la probabilidad de tener estos sesgos. Este es un método que funciona muy bien, es un método muy bueno porque utiliza los aspectos desconocidos y los va a tomar en cuenta. Consideramos los efectos de cualquier aspecto externo que pueda ocurrir a lo largo del proyecto, es decir, lo que denominamos lo desconocido de lo desconocido y por lo tanto es muy útil. El contexto para escribir este informe brasileño y las directrices sobre la previsión de clase de referencia específicamente en Brasil y analizando los datos de Brasil, son estos dos informes. Hemos trabajado en este informe por aproximadamente 20 años con un profesor de Oxford que desarrolló este artículo en 2004, que son los procedimientos para lidiar con el sesgo de optimismo, la planificación de transporte, un documento de orientación elaborado en 2004 y que analiza el optimismo, que es la causa de la extrapolación de costos, pero podemos tener también los sesgos políticos cuando se hacen proyectos de transporte en Brasil. Hace algunos años hice una actualización de este documento, eso fue en 2020. Entonces, de cierta manera, hemos construido con base en estas evidencias de avaliación y son bastante semejantes a lo que se hizo en 2004, ese otro proyecto de apoyo al TCU. Desde 2004 hemos tenido varios seguimientos de estos artículos, tenemos literatura sobre este tema y es bastante sencillo e intuitivo. Lo primero que es tratado es la adecuación del RCF, si es adecuado y si existen semejanzas en las clases de previsión que se puedan utilizar. Tenemos también una serie de mejoras que están en etapa de comprobación y aquí son reconocidas las diferentes industrias desde el país y desde el año de 2004. También tenemos el apoyo de la literatura y es un método bastante exacto, con bastante exactitud para la implementación desde 2004. En promedio, observamos que este método está funcionando bien en el Reino Unido y este método es válido como enfoque de mejores prácticas en las fases iniciales y sobre todo en proyectos con más madurez podemos hacer una combinación de una evaluación de arriba hacia abajo. Entonces, por lo tanto, este RCF es extremadamente positivo porque se concentra en cuestiones reales, en métodos de evaluación del proyecto, si tiene madurez suficiente. Tenemos también casos que comprueban que estos métodos tienen suficiente
exactitud y van mejorando a lo largo del tiempo. La combinación de estos análisis son cada vez mejores. Aquí les traigo estos datos que muestran cómo los datos de una conferencia realizada en Reino Unido y que se relaciona a la recolección de datos aquí en Reino Unido. Cuando utilizamos estos informes, estos estudios con las muestras de lo que está ocurriendo en Brasil, sabemos que existen algunas dificultades, retos respecto a la calidad de datos e interpretación de estos datos. Y esto sucede también en otras partes del mundo. Esta dificultad de recolectar datos ocurre en diferentes lugares del mundo. Y esto también ocurre en países donde tenemos un nivel muy alto de transparencia, la recolección de datos, la organización de estos datos es algo difícil y complejo. Por lo tanto, lo que hicimos fue analizar algunas agencias gubernamentales que tienen proyectos de datos, de autovías, grandes proyectos, por ejemplo, en Inglaterra, proyectos gubernamentales, grandes portafolios. Y esta recolección de datos y esta recolección de datos también aquí en Reino Unido. Y tuvimos que estudiar las varias cuestiones y estudiar bien el proyecto, y es difícil y complejo obtener estos datos, compartirlos también, porque son datos variables. Por ejemplo, organizaciones miden los datos de manera diferente, y esto crea dificultades para hacer la comparación entre diferentes datos. Por eso tenemos que mostrar el beneficio de compartir datos antes de hacer este intercambio. Las organizaciones muchas veces tienen recelo en compartir estos datos, a no ser que obtengan algún beneficio a partir de esto. Por esto, estos datos muchas veces son de mala calidad y los costos también son rebasados. Vamos a pasar entonces a tratar estos datos aquí. Al tratamiento de estos datos tenemos varios datos del Reino Unido en el campo, en el área de los transportes. Y aquí tenemos, por ejemplo, autopistas, túneles, varios tipos de puentes, edificios. Hemos empezado a la recolección de estos datos, trenes también. Y tenemos algunos descubrimientos que son importantes y que de cierta manera podrían ser generalizados. Utilizamos un método bastante robusto de previsión para mitigar aquello que denominamos este sesgo de optimismo. También tenemos el presupuesto operativo, los gastos operativos, y varios tipos de estatus en la construcción en este tipo de proyecto, varios tipos de marcos. También trabajamos con la disminución de riesgos durante el proceso de construcción y también alto riesgo. Lo que es interesante observar es que los riesgos van disminuyendo a lo largo de la distribución del proyecto cuando se hace la planificación del proyecto. Aquí tenemos un gráfico complejo. Este que les traigo es un gráfico del Reino Unido y que muestra cuáles son las incertidumbres en las estimaciones de varios tipos de proyectos. Antes de entrar en la fase de construcción, el valor aquí es de 10 millones. Y debemos obtener una opción fija. Y después tenemos la estimación previa
Y esos datos se diferencian un poco y eso es importante para el Departamento de Transporte de Reino Unido porque ellos utilizaban las estimaciones iniciales para luego trabajar con esas curvas. ¿Y cómo va progresando estos estudios de caso? Vemos que comenzamos a tener un cambio enorme de alcances conforme vamos extrapolando los costos, pero los proyectos proporcionales pueden hacerse también para poner trabas a los efectos y también para el control de gastos y el mismo alcance, tal vez si hay alguna extrapolación de costos. Hay muchos desafíos, había desafíos en Reino Unido, hubo desafíos. El RCF es una profecía autorrealizable, digámoslo. Si nosotros incluimos este sesgo de optimismo para las evaluaciones de proyectos, quizás podamos inflar la extrapolación de costos para aquel nivel. Entonces, si podemos prever el mayor costo y el riesgo, quizás se pueda incrementar el presupuesto porque los proyectos son muy buenos para crecer y llegar a aquel excedente de presupuesto. Entonces, ese es un gran desafío que tenemos en el Departamento de Transporte, que tenía el Departamento de Transporte. Ellos dijeron que esa no era su tarea, simplemente simplemente entregaron las directrices, pero para evitar esto hay que tener contingencias en diferentes niveles. Si usted tiene un presupuesto para el proyecto, si usted tiene una contingencia a nivel de portafolio, puede informar al gobierno, pero no tiene un presupuesto ajustado para esto, para estas extrapolaciones. El segundo desafío es que los datos son de naturaleza internacional y el RCF no es necesario si hay QRA suficiente. Pero eso es raro, es muy incomún que el QRA se haga de manera adecuada y suficiente. Es casi imposible hacer una evaluación desde abajo hacia arriba cuando no se sabe mucho aún sobre la marcha del proyecto. Y es cuando entonces aparece la marca de referencia externa. Entonces hay recomendaciones basadas en las directrices de Reino Unido. Es, por ejemplo, establecer un presupuesto realista, ideal, eliminar la legitimización del exceso de optimismo. También los incentivos fiscales contra la extrapolación de costos. Son exigencias formalizadas para la alta calidad de los costos y evaluaciones de riesgo en el caso empresarial. También la introducción de una evaluación independiente que puede ser una excelente alternativa para la evaluación de los costos. Es en este punto en el que se encontraba Reino Unido. Después queremos ver los datos. Tenemos aquí los datos y el informe de Brasil, pero haciendo una comparación internacional de la precisión de los datos brasileños e internacionales y de Reino Unido, vemos que es posible comparar con relación a extrapolación de costos en proyectos de transporte. Podemos utilizar datos históricos y también debemos saber cuáles otros datos podemos utilizar. El segundo propósito en este informe es que en todos los contratos de OLACEF hay una sinergia entre la recolección de los datos, entre la compartición de los datos entre países, que puede fortalecer realmente los métodos de varios países.
He hecho una captura de pantalla aquí, pero creo que el informe después de publicado tendrá una imagen un poco diferente. Las fuentes de datos y la preparación. Es aquí donde analizamos los datos que llegaron. Son datos recolectados por el TCU y que fueron entregados a nosotros. En la mayor parte eran datos de carreteras y también de sistemas de ferrocarril. Nosotros pusimos una tabla de resumen aquí a la izquierda, eran los datos que teníamos a nivel de contrato y el número de contratos y bienes diferentes. Teníamos aquí algunos puentes, túneles, carreteras y también estructuras de ferrocarril. Tenemos ahí los números 83, por ejemplo, para puentes y 5 para túneles. Algunos tenían una colección de datos y muchos de los proyectos habían sido concluidos, algunos habían sido paralizados y otros estaban aún en curso. Entonces queríamos analizar los proyectos que habían sido concluidos. Comparando los datos que nosotros teníamos acceso, podemos ver que la base de datos subió mucho desde Reino Unido, la directriz de Reino Unido. Entonces teníamos 270 carreteras y ahora tenemos un número muy superior de carreteras. Entonces podemos comparar todo eso y tenemos ejemplos de esos proyectos ya incluidos en la base de datos. Y también vemos ahora las limitaciones de la comparación, porque la forma como vemos los datos es como vemos los proyectos de manera en general. El costo total del proyecto en su totalidad y el acceso a los datos que teníamos en Brasil eran paquetes de construcción. Había una naturaleza un poco diferente, son costos parciales en vez del costo total. Eso ya era un desafío inicial, porque para hacer la comparación exacta, pero ha sido muy desafiador porque uno de los métodos que utilizamos fue decir, bueno, tenemos esos contratos, ellos pueden crear un total. Nosotros tratamos de juntar esos datos parciales y crear ese parámetro total. No ha sido posible para carreteras, pero sí para ferrocarril. Pudimos identificar relacionamientos y relación entre contratos antiguos y nuevos. Y aquí a la derecha podemos ver los números de contratos. En la parte de arriba para puentes, carreteras y túneles y la parte de abajo para ferrocarril. Una de las cosas que debemos destacar es que la extrapolación de costos a veces un poco truncados en la parte aquí del 25% en la mayor parte de los casos. Los contratos conforme extrapolan en hasta un 25% más, tienen que ser considerados de manera distinta. Pero es difícil a veces hacer esa evaluación porque vemos ese número del 25% que está creado de manera artificial. A veces los contratos son creados para lidiar con esa parte del proyecto y debemos realmente entender cuál es la extrapolación de costos del paquete. Les pido disculpas si voy muy rápido por tantas informaciones. Inicialmente vimos los datos del contrato, la extrapolación de costos versus datos del proyecto. Y si comenzamos a ver, vemos aquí que hay dos gráficos. Por un lado tenemos carreteras y del otro lado ferrocarril. Entonces, para carreteras, si ustedes
conocen ese tipo de gráficos, pueden ver que aquí se muestra la distribución de datos. Tenemos esas cajas aquí en el medio, en donde tenemos un 50% de los datos. Y la barra más espesa es el promedio 50-50. Entonces, el proyecto está justamente en su mitad en la base de datos y tenemos las líneas que muestran la franja normal de datos. Tenemos también los puntos individuales, que son los puntos que están fuera de la curva, que no se encajaban en la franja normal. Y si vemos los datos de ferrocarril, vemos que habían alrededor de 200 contratos, pero la regla de los 25% de extrapolación de costos también está aquí. Para ferrocarril pudimos identificar en algunos de los contratos asociados con el proyecto. Y si vemos del lado derecho para ferrocarril, vemos Brasil aquí que aparece dos veces, una vez para contratos y otra vez para proyectos. Son 3 proyectos que nos permitieron poner ahí todos los proyectos en este gráfico. Son 2 bases de datos diferentes. Y viendo los costos, los 3 proyectos de ferrocarril comparados con los proyectos en general, los costos no parecen ser incomparables. Solo hay una gran diferencia en cuanto a promedio de extrapolación de costos. Si nosotros vemos de otra manera en términos de extrapolación de plazos y retrasos basados, vemos aquí que hay datos muy diferentes comparando con Brasil. Para carreteras, vemos que los retrasos son más importantes que en los otros y comparable con África. Si comparamos con Europa o con una muestra de todos los proyectos de América del Sur y América del Norte, vemos que hay una tendencia de ser más importantes los retrasos. El 100% significa 100% sobre la estimación de casos. Tenemos proyectos que pasan de 200 y hasta 800%, lo que significa un retraso muy extendido. Es difícil comparar esto con contratos porque mismo en paquetes de construcción puede ser un retraso igualitario distribuido a lo largo del proyecto, pero puede ser también un retraso por cada etapa. Pero cuando vemos el sistema de ferrocarril, vemos los primeros contratos ahí después de Brasil proyectos y vemos que para ferrocarril la caja está muy alta. Hay una diferencia muy significativa de retrasos para aquellos 3 proyectos comparados con las muestras que tenemos desde Europa y América del Norte. Todos los proyectos en general tienen un retraso significativo superior y muy superior a los demás. Los proyectos de carretera también tenemos aquí, proyectos de ferrocarril. Tengo aquí un error en este gráfico, lo puedo corregir después para enviar la presentación a todos, pero observen aquí los plazos. Tenemos una curva ascendente que son datos históricos de proyectos de ferrocarril internacional. Vemos una extrapolación de costos históricos, algunos proyectos que terminaron incluso por debajo del presupuesto, pero si vemos los proyectos brasileños, ellos se encajan en la parte superior del gráfico hasta
55, 65, es decir, están ahí a medio camino. Es un desempeño bastante típico, lo que es una buena señal. Eso nos habla de que tenemos una muestra pequeña, pero aún así es comparable. Tenemos aquí otros datos. 26,7% de extrapolación de costos y 21% y 28,8% para los 3 proyectos. Pero si vemos, ellos están totalmente fuera del promedio y de los demás proyectos. Les pido disculpas por la confusión aquí de la imagen en gris. Hubo retrasos enormes del orden de 400, del más de 400%. Después voy a mejorar ese material para enviar a ustedes. Luis, I put the correct graphic in the chat. No worries. He puesto los datos correctos en el chat. Muchas gracias. Bueno, si vemos entonces esas curvas, estos son los resultados, es lo que usaríamos si estuviéramos construyendo un ferrocarril y saber el monto de presupuesto adicional que sería necesario por cuenta de cuestiones que tuvimos con los contratos. Una de las recomendaciones que hicimos fue utilizar los datos internacionales hasta tener más datos brasileños y tener nuevos gráficos, pero esa es la expectativa promedio y los objetivos para cuestiones presupuestarias. Esa fue una curva para ejemplificar nomás los datos que tenemos. Entonces, hicimos algunas recomendaciones en el informe, algunas vinculadas al análisis per se, pero también el cómo utilizar esos datos del RCF y también recomendaciones de calidad y transparencia de datos. Si puedo hablar un poco de recomendaciones de cómo, del por qué utilizar el RCF antes que nada. Es un informe muy extenso, pero con 4 puntos esenciales que quiero abordar. El primer punto trata de equilibrar los abordajes, los RCFs. El RCF es un buen método. Tiene mucha literatura, es más preciso, es una manera buena de entender de manera realística los resultados potenciales, pero él por sí solo no es útil, no es tan útil, es muy bueno para las evaluaciones, nos permite entender las incertidumbres, pero si tenemos que evaluar el riesgo de un proyecto, el QRA es muy importante porque el RCF es externo y viene desde arriba hacia abajo. No habla de los riesgos específicos del proyecto. Por eso es tan importante tener el RCF y el QRA para hacer la gestión de riesgos específicos y el RCF para entender cuáles son las incertidumbres y los tipos de construcciones que vamos a realizar. Son cosas diferentes. Hay una brecha grande entre lo que es el RCF y lo que es el QRA. Y esto nos cuenta que podemos tener proyectos muy diferentes, pero también nos informa que probablemente podemos olvidarnos de algo y que hay algún riesgo que no ha sido capturado o evaluado. Ese es un motivo por el cual los proyectos tienen un histórico tan negativo. La manera de equilibrio utilizando el RCF en etapas iniciales de proyectos. Debido a las varias incertidumbres y conforme el proyecto va madurando, podemos hacer la transición para el abordaje de QRA.
porque ahí sí será más preciso y más dirigido a un proceso específico. Entonces, cuando hacemos la transición entre métodos, eso depende mucho del nivel de madurez del proyecto. Depende de la madurez del proyecto, por lo tanto, si está bien desarrollado, si estás más si has evolucionado más o no, o si hay otras incertidumbres que puedan ocurrir y hacer presión sobre el proyecto. El otro punto es el diseño del proyecto y su presupuesto. Es importante asegurar que el diseño contenga bastantes detalles y que tenga un presupuesto de abajo hacia arriba durante todo el RCF y debe ser utilizado de manera estratégica, mostrando la robustez y las necesidades de reducción de presupuesto de acuerdo con el portafolio. El otro punto son estructuras de fomento. Uno de los aspectos observados en Reino Unido con este método es que este método logra alcanzar los objetivos y que actúa de acuerdo con el valor presupuestal, pero también puede incrementar el costo total. En algunos casos en el Reino Unido se da un rebasamiento de costos porque se se incluyen estas contingencias de manera inadecuada. Por lo tanto, es necesario entender cuáles son estos incentivos alineados a los intereses del contratista y proyecto y fomentar una adecuada distribución del presupuesto a lo largo del proyecto, incentivar esto. Por fin tenemos la actualización de datos de RCF. Cuando utilizamos este modo, tenemos que usar datos actualizados regionales para mejorar la adaptabilidad y exactitud del proyecto. Cuanto más datos estén disponibles en Brasil o de otros países que tengan proyectos similares, más se deben actualizar los datos y utilizar estos datos para observar las interferencias que puedan ocurrir. Estas son las recomendaciones en el uso del RCF a lo largo del proyecto. Aquí tenemos una serie de otras recomendaciones de datos, de calidad, cómo capturar, recolectar datos. Estos son aspectos muy técnicos y son un desafío a lo largo del proyecto, pero son recomendaciones que todos pueden de cierta manera utilizar en la toma de decisiones con base en evidencias a lo largo de la realización del proyecto. Es importante identificar los parámetros de datos necesarios de tal manera que se pueda obtener una evaluación amplia y para ello es necesario ver aquello que se mide. ¿Tenemos alguna idea de costos más adecuados? Por ejemplo, algunas autovías, autopistas son diferentes de otras y cuáles son los datos que se deben utilizar, por lo tanto, en un determinado proyecto. Es necesario analizar riesgos cuando se usa el RCF, también tener benchmarking de un proyecto estándar. Y cuando pensamos en carreteras o en ferrocarril, esto puede tener impactos sobre el costo. Por ejemplo, una carretera de 6 vías es diferente de una con menos carriles. Es importante implantar estos datos dentro del contrato y que formen parte integral del proyecto. Es importante hacer mensuraciones importantes, no solo sobre los paquetes de construcción, como también en los contratos del proyecto. Esto es bastante útil para que sea posible entender precios y paquetes del proyecto y las informaciones que forman parte, por lo tanto, del alcance del proyecto que se va a realizar, de aquello que se va a construir. Y asegurar también que los contratos estén completamente conectados a los respectivos proyectos, viendo de tal manera la viabilidad del proyecto.
entender las clases de categoría de los proyectos con datos para que sean bien interpretados, y es importante hablar también sobre el mal uso de estos datos, porque las personas pueden filtrar los datos según sus intereses y preferencias, lo que puede conducir a interpretaciones erróneas del proyecto. Por lo tanto, es necesario evitar el acceso a estas informaciones. Y por fin, hablando sobre recomendaciones sobre datos, en este punto en particular de la transparencia y responsabilidad, es importante tener reportes específicos, monitoreo de costos y cronograma del proyecto. Es importante también que las contratistas tengan informes regulares de la marcha del proyecto, del andamiento del proyecto, actualización de los costos generales del proyecto, continuamente observar, por lo tanto, la realización y la lista del proyecto. Separar los costos, los detalles en cada proyecto de tal manera que se mantenga la transparencia. Y es importante tener más transparencia siempre sobre estos costos. Esto se puede utilizar en el benchmarking y es interesante también para hacer comparaciones, para contrastarlo a otros proyectos. Trabajamos en un proyecto llamado Natural Link en Irlanda, y uno de los aspectos elaborados fue tener tres estimaciones presupuestarias con tres contratistas para que de tal manera que fuera posible identificar los costos asociados. Las estimaciones de costo eran muy semejantes, pero la comparación era diferente. Una de las estimaciones de costo tenía un costo de millones de pounds, y otro, en uno de los proyectos en particular, tenía un costo que era 3 veces más alto. Entonces es importante entender cuáles son los que triplicaba estos costos. Entonces es necesario identificar los costos necesarios en un proyecto. También tenemos los softwares de gestión del proyecto que utilizamos, los sistemas de contabilidad de costos con varios tipos de contrato, y asegurarnos de que todos los costos sean incorporados al proyecto. El punto aquí es aplicar multas cuando ocurren errores, aplicarle multas a la contratista, y los funcionarios de gobierno a veces negligencian las informaciones sobre los costos de un proyecto. No sé si estoy hablando demasiado rápido, pido disculpas. Sí, hay muchas informaciones y son muchas las informaciones que estamos transmitiendo, entonces les pido disculpas si vamos demasiado rápido. Y vemos también la oportunidad de fortalecer los esfuerzos para combatir la corrupción y mejorar los procesos o la construcción de infraestructura en Brasil con la ayuda de las CEFs. Y tenemos otros países miembros de ese proyecto del SAI. Hay países que de cierta manera también pueden mejorar la calidad y la utilidad de los proyectos de infraestructura utilizando datos para la toma de decisiones y la evaluación de desempeño de los proyectos. Esto se hace en varias partes del mundo, en varias organizaciones, en comisiones de proyectos de infraestructura y organizaciones que utilizan los bancos de datos para hacer el análisis de costo. Y esto nos permite entender lo que está yendo bien, cómo podemos aprender entre los diferentes países y cómo puede ser mejorada esta toma de decisiones. También es una manera de solucionar problemas cuando no tenemos suficientes datos y al poder obtener estos datos de otros países. Aquí tenemos una lista de algunos beneficios y datos más exactos, más precisos, estimaciones más fiables, y también tenemos que ver cuál es el costo de esta infraestructura en términos de negociación, compensación para los mercados.
también una gestión más eficiente y eficaz de los proyectos de infraestructura y mejor asignación de recursos. Podemos reducir los riesgos de corrupción para mejorar las obras, el número de obras públicas no acabadas. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar los procesos de gestión de datos en todas las regiones, en los países o para estar mejor equipados para obtener y comparar datos entre países? Y claro, bien, esto ha sido mi última diapositiva. Son informes, tenemos varios informes con componentes más técnicos. Y ahora vamos a tener un momento para otras preguntas. Podemos pasar a casos o a dudas sobre este trabajo realizado por Oxford Global Projects, proyectos globales de Oxford con OLACEFS. Muchas gracias por tu presentación. Tenemos aquí detalles importantes, sí, preguntas que están en el chat ya. Y como les dije, tenemos en el chat algunos documentos preliminares que que han sido ya enviados. Van a ser, se traducirán en portugués y español y tenemos un análisis preliminar que vamos a compartir con todos aquellos que están presentes en la reunión. Y si necesitan el documento, si quieren, si desean tener acceso a estos documentos, vamos a publicarlos en los próximos días de manera abierta. Y podemos pasar entonces a las preguntas. Tenemos una pregunta aquí de Raúl. Tiene un programa de colaboración en inversiones en Brasil y dice, el primer punto importante sería mejorar la calidad de los datos para los proyectos de infraestructura. ¿Puedo hacer dos preguntas? Bueno, creo que es una buena pregunta. No sé si es una pregunta o un comentario, pero estoy completamente de acuerdo. La segunda pregunta es del señor Marcelo Silva, también de Brasil, de los tribunales de Brasil, Tribunal Federal. Y tenemos estas cuestiones de costo del proyecto. Tenemos la cuestión de la inflación y los cambios en el concepto del proyecto que pueden incrementarse en 25%. Hemos hecho ya el estudio. Esos estudios, ellos rebasan, extrapolan este método RCF. Los activos que ofrecemos están en el informe y cuando tenemos cambios en el proyecto, eliminamos la inflación de esta ecuación y hacemos comparaciones entre los datos normalizados. Entonces, es posible hacer comparaciones de esta manera, es decir, cuál es el valor real, compararlo al valor estimado y eliminando la inflación. Un comentario. Hemos puesto todos los datos en 2021, están todos en la misma fecha base. Pode continuar, Catarina. Desculpa. Puedes seguir, Katrina. Sí, David nos ha dicho, por lo que he entendido, que los costos están siempre en el mismo banco de datos, pero la deflación es para datos internacionales para que puedan ser comparables, contrastados y para que podamos obtener estos mismos datos que son de 2021. ¿Puedes comentar sobre las primeras preguntas? Este ejercicio que ha mencionado Raúl, es decir, que el primer punto de este ejercicio sería mejorar la calidad de los datos de gestión de los proyectos de infraestructura. Estoy de acuerdo.
Tenemos algunas recomendaciones de los datos capturados y utilizados y cómo se tienen que utilizar y qué podemos hacer con estos datos. Pero creo que los datos son necesarios en varias análisis diversificadas de manera que podamos incorporarlas a la toma de decisiones. Estos datos internacionales nos permiten hacer esta construcción de datos y es de gran importancia esto. So maybe the third Es question. 15. Third question is also from Brazil, from TCU. La Carlos. tercera pregunta también viene de Brasil, de Carlos Ferrari de TCU. En Brasil, la legislación incluye varios servicios que tratan del tema de los 25% de la extrapolación de costos. Por eso es que la distribución de los costos llega a un 25%, pero eso no quiere decir que ese contrato se ejecutó, ¿no? Usted también puede contratar otra empresa para finalizar la obra. Es muy común en el trabajo de construcción de carreteras que la señalización no se realice nunca. Entonces, ¿usted no cree que debe solucionar la finalización o la concretud del proyecto? Bueno, yo pasé mucho tiempo trabajando sobre esto, hice varias interacciones durante el proyecto y es una cuestión muy compleja porque es difícil identificar cuál sería el nuevo contrato que será firmado con relación a la construcción de una carretera, por ejemplo, que ya venía de antes. El contrato inicial ha sido finalizado. Entonces, uno de los aspectos que también tratamos de gestionar es ver el alcance del trabajo realizado, ejecutado, considerando esto cuando calculamos la extrapolación de costos. Nosotros consideramos tratar esos datos de una manera diferente. Yo creo que es aún una cuestión relevante y seguramente recomiendo que esto debe de ser más fácil de entender cuál contrato está relacionado con otro. Por ejemplo, el siguiente contrato será una continuidad del anterior. Podemos hacer eso con el trabajo de construcción de ferrocarril, pero tuvimos más problemas cuando pensamos en construcciones de carreteras. Bueno, quiero hablar un poco más sobre esto que se comentó. Esa fue la principal crítica incluso del personal de Oxford con relación a nuestros datos. Nosotros, como Andrés decía, recolectamos datos por contratos y esos datos terminan en un 25%, se traban ahí en el 25%, pero la obra no termina allí en estos 25%. Hay contratos suplementarios que se hacen para ellos y a veces hay suplementarios de los suplementarios y la obra no se termina. Vimos esto en la antigua Valec. Había un contrato original, este se terminaba, la obra seguía, había un contrato suplementario, no tenía calidad, venía otro contrato más para la calidad, etcétera. Entonces, ni la antigua Valec y el DENIT hacían la gestión de esto, había la gestión solo por contratos. Entonces, eso complicó mucho la vida de Andreas al analizar esto, porque cuando llegamos a este 25%, sabemos que este número no es así, es un número superior. Probablemente estamos en una situación peor. Con relación al ferrocarril, nosotros hicimos un esfuerzo para identificar todos los contratos suplementarios y vemos que este incremento supera en mucho los 25%. Y hay otro problema, nuestros datos, varios costos no están incluidos, como el costo de los rieles, de parques ambientales, proyectos, desapropiaciones. Entonces, cuando vemos esos valores, son altos, pero son valores aún que deben ser vistos como mínimos en el aumento del costo. Entonces, debemos mostrar claramente cómo esos datos
son poco transparentes con relación a datos internacionales o normas internacionales. Nuestra sociedad tiene que conocer los reales costos. La sociedad no conoce esto hoy en día y el gestor tampoco conoce los costos reales de los proyectos. Muy bien, David, gracias por su explanación. No sé si Andreas quiere añadir o agregar algo a esto. No, creo que podemos seguir. Ha sido muy útil recibir esta información. Bueno, la siguiente pregunta viene de Eduardo Di Pietro, es del TCU de São Paulo. Y él pregunta si usted podría hablar un poco más de la aplicación de multas para los responsables por informaciones o por la falta de información o informaciones negligenciadas. Sí, yo puedo hablar desde la perspectiva de mi lugar, desde mi lugar. Una de las iniciativas también para incentivar esto. Me parece difícil generalizar una buena forma de implementar multas por no suministrar datos válidos y correctos. Hay mucha cosa que entra en juego en eso. Es un campo difícil porque es difícil demostrar las evidencias de lo que uno quiere reportar, cosas como exigencias para cuestiones de retrasos y costos incorrectos. A este nivel es posible hacerlo, pero informar la extrapolación de costos termina siendo complejo para ofrecer evidencias. Muchas empresas contratistas pueden decir que eso depende mucho del contrato y pueden poner entradas de datos, pueden poner sistemas para que uno pueda averiguar la extrapolación de costos y retrasos, pero es algo que debe ser implementado con mucho cuidado. Cuando la implementación es más eficiente, también se puede estipular recompensas, no solo multas. Si hay una recompensa para incentivar al contratista para que trabaje dentro de las limitaciones que tiene, creo que eso quizás funcione también como un reembolso. Si él se porta bien, puede recibir esta recompensa. Es un incentivo mejor que multas. Sí, tiene sentido. La siguiente pregunta es de Rosuel. Él es estudiante de doctorado de la Universidad de São Paulo y pregunta, ¿fueron incluidos datos de contratos de concesión para carreteras enviados al TCU, a la vez que los contratistas no tienen ese límite del 25% y el reequilibrio financiero aparece de otras maneras? Entonces, esos contratos no pueden darnos datos más cercanos a la situación real. Bueno, voy a dejar que David responda a esa pregunta. Bueno, hay una dificultad de saber los reales costos. Nosotros podemos analizar las demandas, pero para este caso incluimos tan solo los contratos de DENIT y de la antigua BALEC, que son los mayores contratos de construcción de carreteras y ferrocarril. Es una pregunta interesante. El colega Fabio realizó un estudio analizando el optimismo con relación a la demanda dada por las concesionarias en el momento de los pliegos para las concesiones de carreteras. Y él vio un gran optimismo también en esto y concluyó que las estimaciones que utiliza el gobierno
para ver las demandas para obras de carreteras o coincidían con las demandas reales que ocurren a lo largo del tiempo. Pero cuando veías al concesionario o ganador, él siempre se profundizaba más en las demandas no se concretaban, eso generaba varias quejas, la demanda no se concretó y por esto no puedo realizar la obra, pero se notó que en las 3 primeras etapas de construcciones brasileñas durante 20 años, él observó este sesgo del optimismo. Es un complemento para nuestro trabajo. Entonces, no hemos analizado contratos de concesiones. Es algo que queremos ver para el futuro. Tenemos un personal aquí de un departamento que quizás tenga datos para ello. Okay. Any comments on that? ¿Algún comentario Well, a este respecto? maybe next question then. I have now a question from the Tal vez group of podamos Mexico. pasar a la siguiente pregunta. Hay una pregunta José del María TCU de Villalobos. México, He's José asking María what are the private Villalobos, partnership contracts for highways que that pregunta have been entre reached in asociaciones concession público-privadas para costs. construcción, están siendo muy generosas, lo que incrementa los costos para la sociedad. ¿Qué es lo que se hizo en Reino Unido respecto a este respecto? Sí, es una excelente pregunta porque es un debate enorme para la academia y no queda claro esto con base en los datos. Y hay una literatura y un grupo enorme de personas que promueven colaboraciones público-privadas para proyectos de infraestructura y que argumentan ser más eficaces de esta manera. Los datos no son tan claros y no tenemos los resultados que comprueben un mejor desempeño en proyectos de colaboración. Pero vemos que los costos efectivamente son más altos, pero también vemos a menudo que los bienes son de mejor calidad y el mantenimiento también es mejor. Entonces, analicé esto de manera académica, analicé hospitales construidos en el Reino Unido en este tipo de colaboración y gasta más tiempo en la etapa de planificación y gasta más dinero con planificación y tienen costos agregados de planificación más altos, pero la fase de construcción es más eficaz y con menos rebasamientos del cronograma. También tenemos a los inversores privados que hacen presión en términos de exigencia para el desarrollo del proyecto. Pero no consigo eh, comentar mucho sobre estos resultados. Desculpa, Andrés, meu áudio cortou, eu não consegui ouvir a pergunta. Teve problema de internet aqui. Catarina, se você puder repetir a parte. Katrina, ¿puedes repetir la parte? I can repeat the. Sí, puedo repetir. You mean the question, right? Si te refieres a la pregunta, ¿no? No, just Andreas was telling us how. Sí, Andreas nos decía que tal vez las asociaciones público-privadas tengan niveles de exigencia más altos. La pregunta era del TCU de México. Se relaciona más a la eficacia de los costos en colaboraciones público-privado. Y la otra pregunta era que las colaboraciones público-privadas en contratos están siendo extremadamente generosos con las concesiones, lo que aumenta los costos para la sociedad. ¿Qué es lo que se hizo en Reino Unido a este respecto? Creo que la solución para esto es fomentar la competencia, un mercado
competitivo. Si tenemos más competencia en las licitaciones, vamos a tener una reducción de estos valores. El Tribunal de Brasil, en el tribunal miramos los estudios antes de la licitación. Entonces, el gobierno envía esto al tribunal, hacemos un análisis anterior, hacemos ajustes y esto mejora el proyecto. Esa es la experiencia que tenemos. Okay. I have another question. Bien, tenemos una pregunta más This one is aquí. from Felipe Alvarenga. Felipe He's Augarenga. also from the Federal State Court of Accounts. He says, Y también él es del TCU do you consider y today the most pregunta, efficient and simple to ¿herramientas de implement ciencias de datos son más eficaces y sencillas para para hacer la evaluación de riesgo en estos proyectos públicos? Exactly. Okay. I think there's a lot, and you can do a lot, and it really depends on the Creo que esto varía según el tipo de datos a los cuales tenemos acceso. Hemos hablado sobre en RCF, estas herramientas de datos se utilizan y son fáciles de implantar, son fáciles de aplicar y fáciles de interpretar intuitivamente. Pero dependiendo del método, la ciencia de datos va a tener cada vez más impacto en la gestión y análisis de proyectos. Y todo esto es facilitado por el aumento de datos. Esta tecnología nos permite extraer más datos utilizables en las aplicaciones en nuestro campo. Y una de las cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de la gestión, y eso se está utilizando, efectivamente, es utilizar herramientas de Machine Learning y monitoreo de Machine Learning con base en flujos de caja y gastos de los proyectos. Y de esta manera identificar posibles retrasos y también qué hacer. Y esto va a ser cada vez más aplicado según vayamos teniendo más datos que se puedan utilizar en estos modelos. Pero veo un potencial ilimitado de uso de estos datos y RCF es una herramienta, sin duda, es una herramienta fácil, pero que depende de los datos accesibles. Thank you. So we'll go Gracias. on a few more minutes with some questions. Next Vamos question a is seguir from con otras Rodrigo preguntas. Lacerda Y la siguiente from the pregunta es de Agency Rodrigo for Land Lacerda, Transportation. de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil. Okay, it's just a comment. He's just saying Y regarding es Roswell's un question comentario, no before, es una pregunta. he believes that the Y se concession refiere a la anterior are good source pregunta. of Cree que los contratos de concesión no son una buena fuente para realizar el análisis, la ejecución y el nivel de ejecución es alto, y con inversiones que compensan este sesgo optimista. Este ha sido el comentario. Y Adriana también ha comentado sobre las maneras para mejorar estas colaboraciones. Podría ser durante la ejecución del contrato, podríamos tener una participación más amplia de la sociedad. Esto es algo que podría ser transformado en una pregunta y hacer de esta manera comentario. No sé si quieres comentar sobre estos comentarios o puedo leer la siguiente pregunta si quieres. Estoy de acuerdo con los comentarios. Podemos proseguir. Edson de Souza pregunta sobre
el TCU, el Tribunal de Cuentas de la Unión, del Estado, de los estados. Cuanto más se utilicen las tecnologías de IBM, mejor será la contención o limitación de positores. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Y esperas que estos números mejoren mucho drásticamente, que mejoren drásticamente en el futuro? Por lo que he visto hasta ahora, IBM está creando un modelo de construcción y es para la construcción y es muy interesante. Utiliza casos y presenta resultados promisores y uno de los aspectos interesantes que estoy viendo en el sector de la construcción civil es que no estamos teniendo una mejora de desempeño desde que empezamos a monitorear y a medir. No estamos viendo reducción de costo, mejora de los plazos, está siendo estable. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia de datos, podemos utilizar datos del inicio del siglo pasado, 1900, pero hay tecnologías que tienen potencial de mejorar la ejecución de la construcción, identificando cuestiones y limitando los problemas cuanto antes para mejorar el proceso de construcción y la eficacia, pero no hay datos definitivos, pero existe, sí, de hecho, un potencial y veo esto con buenos ojos. Creo que hemos terminado las preguntas y le paso la palabra a David para que haga sus comentarios antes de clausurar la clase de hoy. Bueno, primero me gustaría dar las gracias a Andreas por todo el trabajo realizado, por la colaboración a lo largo de este tiempo. Han sido varias interacciones para alcanzar estos resultados y él siempre estuvo muy disponible, no solo Andrés, como también los demás colegas de Oxford, Emo, Lisa, el profesor Alexander, y ha sido un trabajo muy interesante. Algunos comentarios que quería hacer respecto a esta herramienta, que tenemos que tener mucho cuidado porque en Brasil tenemos la costumbre de tergiversar la herramienta, distorcerla y si no se utiliza de la manera correcta, los resultados serán inadecuados. Entonces es importante dejar esto muy claro para todos, que esta herramienta sirve para el análisis preliminar. No se puede utilizar en ninguna hipótesis porque si no corren procesos subsecuentes. Si no podemos poner 50% en presupuesto, el contratista va a tener interés de devorar aquel contrato, de comerse aquel contrato. Daniel Kennel ha dicho que algunas contingencias son como la carne para un león, va a devorar hasta el último trocito. Entonces tenemos que utilizarla como un análisis de riesgo. En el momento en que tenemos pocas informaciones, vamos a suponer, tenemos un ferrocarril, la empresa dice este ferrocarril va a costar 100 millones y el beneficio va a ser de 120 millones. ¿Qué haríais vosotros en ese momento? Tenemos 20% de beneficio. ¿Cuál es la tendencia de invertir en ese negocio? Pero como Andreas y el profesor Alexander nos han mostrado, si analizamos nuestro historial, vemos que ningún ferrocarril terminó con menos de 50%. En Brasil, ninguno retrasó menos que 400, más que 400%. Analizando esto previamente, podemos desechar el proyecto cuando están haciendo, cuando hemos gastado solamente papel y algunos estudios preliminares. Por lo tanto, es una herramienta fantástica que nos permite hacer los análisis y evitar estos proyectos inviables que ocurren en Brasil. Y un tercio de nuestras obras están paralizadas en Brasil actualmente, como dijimos antes. Entonces, agradecerle a Rafael de Velo, que es quien ha apoyado esta iniciativa, porque esta iniciativa antes era tan solo una idea, pero antes le voy a pasar la palabra a Andreas Lid y después a Rafael de Velo.
Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Es importante tener cuidado sobre cómo utilizamos la herramienta o cualquier servicio implementado. Las personas pueden gamificar y jugar con los resultados para su propio beneficio. Por eso es importante regular todo esto y encontrar la mejor manera de utilizar estas herramientas. Sugerimos utilizarla con una evaluación de viabilidad. Es una manera muy inteligente porque cuando vemos muchos proyectos alrededor del mundo que son elegidos con base en más y más, de una manera más sofisticada, pero con una proporción de costos, debemos ver cuál es el beneficio de la construcción y cuál es el costo real de la construcción y calcular cuál será la eficiencia y la eficacia de la obra. Y vemos a veces que el efecto de selección pasa por otros caminos, ¿no? Normalmente se selecciona el proyecto más optimista, con mejores proporciones o mejores números en el papel. Entonces, utilizar los datos históricos es una manera excelente de eliminar los proyectos no realistas. Quiero agradecer muchísimo a todos por esta invitación. Ha sido increíble contar con todo este equipo. Ha sido maravilloso y les agradezco una vez más. No sé si quieren invitar a Gilbert para cerrar la reunión. Katrina. Bueno, hay una idea de 3 auditores. Si no fuera nuestros colegas que apoyaron, este curso no sería posible estos 3 días. Y este proyecto con GIZ está basado en el combate a la corrupción. Entendemos la herramienta como algo importante para mitigar la corrupción, especialmente en cuanto a la tergiversación estratégica. Esa es una manera bonita de decir de ocultar la palabra fraude. Entonces paso la palabra a nuestro colega para hacer sus palabras finales, el Dibelio. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación por parte de GIZ, Katrina, profesor Andreas Lied, que es un gran socio del Oxford Global Projects. Yo estaba en la Secretaría Extraordinaria de Infraestructura y Operaciones y también estaba en ese departamento viendo la necesidad de dejar un legado. Además de esa secretaría, estoy en el Instituto del EMBRAOP, que es el Instituto de los Auditores de Obras. Voy hablando más despacio para facilitar la traducción. Entonces, soy también de la dirección ejecutiva del EMBRAOP. Entonces, quiero saludar a todos los auditores de Brasil que están aquí con nosotros, a Mourinho, a Edson y a otros, Rodrigo, varios que están aquí con nosotros y que son de auditorías en obras públicas. Como decía David, quiero contextualizar un poco más para hacer un cierre. El viabilidad de foco nace de una idea de David, Iván y Cintia. Ellos llevaron esa idea al tribunal y en 2017 ganaron un premio por esa idea. Y nosotros deberíamos entonces implementar esa idea. Y solo con el apoyo de GIZ ha sido posible realizar esto. Fue una fase, primeramente, con financiamiento para el área ambiental. Nosotros siempre pensamos que las obras inconclusas conllevan muchos perjuicios para el medio ambiente. Entonces, había el caso de la refinería Abreu Lima, que me impresionó mucho. Era una refinería basada en 2 trenes de refinamiento y es como si fuera una mini ciudad cada uno de ellos y la segunda planta o tren estaba paralizada. Otro proyecto fue el Comperge, el complejo petroquímico de Río de Janeiro.
que posiblemente será totalmente abandonado. Allí se consumió muchísimo acero, un terraplén enorme. Entonces hay que pensar en los recursos ambientales que son desperdiciados y también el impacto ambiental. La expectativa de un megaproyecto genera en la comunidad una expectativa legítima y también una gran inversión. Entonces, profesor Andreas, en Itaboraí, que es una ciudad que teníamos ahí un edificio de 15 plantas inconcluso con una inversión privada. Muchas personas invirtieron su plata en fábricas, en cursos, en empresas, en industrias, alrededor de esos proyectos. Hubo todo un impacto ambiental y social. Entonces, el combate a la corrupción entra en esto. Yo vi que un colega preguntaba sobre las multas, las sanciones, pero debemos pensar también en la prevención. La prevención es más barata, es menos costosa que el combate, recordándoles que la corrupción y el fraude son delitos que presuponen una intención y a veces es difícil probar la intención, pero podemos probar la mala gestión. Cuando una persona no sigue el método, ella se pone en riesgo de puniciones por los tribunales de cuentas. Entonces, ese es el objetivo de viabilidad en foco. Hay que tener prevenciones. Los megaproyectos pueden conllevar mega perjuicios también. Como decía Bruno, son proyectos complejos con plazos cortos, hay toda una necesidad de la sociedad, hay el ciclo político que a veces es más corto que en los ciclos de madurez del proyecto. Hay intereses diversos. Entonces, yo siempre hablo de la cuestión de la iniciativa y lo que llamamos acabativas, que es un término de un profesor de Brasil del año 90 y que ha sido un muy buen artículo. Él dice que hay personas con vocación para las iniciativas y otras personas volcadas a las acabativas. Entonces, conforme los estudios del profesor Ben Fluviat y del Oxford Global Project, buscamos esa consultoría para que los gestores puedan ver que este método es fácil de aplicarse. Hay que ser tan solo sincero en la recolección de datos. Pero en Brasil tenemos ese problema cultural, hay dificultad de recolectar y analizar y utilizar los datos. Entonces, la ciencia de datos viene para apoyarnos. Como decía David, debemos tener un ambiente de negocios competitivo y sano. Esto no representa un menor costo para la sociedad y también puede atraer inversiones. Brasil pasa por una crisis fiscal muy seria, muchos gastos y poca recaudación. Entonces, debe haber inversiones privadas con un negocio de ambiente serio y correcto, como decía el profesor Fristac el primer día. Y para el modelado matemático, yo soy ingeniero civil y actué durante muchos años en hidrología y saneamiento. Y hay un modelo llamado de lluvia y flujo en el modelo que uno entra con datos de lluvia y después sale con los datos datos que sirven para las usinas hidroeléctricas. Y una vez yo estaba en una empresa que se llamaba Eletrobras, había un colega de Electronorte y yo fui a analizar el calibrado del modelo. Y llegó un momento que vi que se calibraba toda la cuenca hidrográfica.
eran datos físicos que no eran calibrables. Entonces le dije a mi colega, usted puede calibrar varias cosas, pero hay todo un coeficiente que no permite calibrar el área de una cuenca. Entonces había buena voluntad, pero se utilizaba mal el modelo. A veces deturpamos el uso de la herramienta por no conocerla. Por eso es importante hacer esos proyectos y formar las personas para que vean lo que es posible de ser calibrado y lo que no se puede calibrar. Entonces, esos modelos son importantes para los análisis preliminarios, para la asignación del presupuesto público. Es importante terminar con ese vicio de las sobreestimaciones de beneficios e infraestimaciones de beneficios. Eso es un vicio de un modelo mental que debemos superar. Hay que tener beneficios realísticos y costos también realísticos. Por las dudas, es mejor subir los costos y reducir los beneficios para cuadrar los números. Eso es lo que permite terminar las obras. Sí podemos optimizar costos, muy bien, pero lo que no podemos es falsear los datos y generar un gran perjuicio para la sociedad. Les agradezco a todos y muchas gracias una vez más al profesor Andreas Lied, Alexander Butsier, que nos acompañó en esa jornada, Katrina de GIZ y David Gruba y Rafaela y Bruno Martinello de la unidad de ferrocarril, a quien agradezco también. Gracias, Divelo. Ahora, Katrina, pero quiero comentarles que la grabación estará disponible posteriormente para todos los integrantes. Quiero agradecer también a Bruno, porque después que ese proyecto caminó, él nos apoyó mucho para que avanzara también Katrina. Gracias, David. Muchas gracias. Para terminar este evento del día de hoy, ese comentario de Divelo ha sido muy importante para nosotros. El trabajo de OLACEPS está incluido en un trabajo estratégico de OLACEPS liderado por un grupo de TCU, principalmente para trabajar en este tema. Nosotros tenemos grandes expectativas sobre este trabajo. Queremos estar más cercanos al TCU, a América Latina, a los países del Caribe, a Estados Unidos. Queremos poder desarrollar varios trabajos a partir de estas participaciones y nuevos proyectos. Le agradezco una vez más a Andreas. Ha sido excelente tener a todos aquí con nosotros. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Bom almoço. Tudo de bom. Thank you. Thank you very much, Mr. Andreas. Bye, Andreas. Bye.